Ahora ¿Ahora estamos estamos en el online. aire? Ah, ¿no estábamos en el aire? Ah, fenómeno, venimos a... Bueno, no importa. Vamos de vuelta. Buenas noches a Perdón. todos. Se le va. Bueno, Ya yo no me estaba sale, ya haciendo ni la sé en qué idioma hablo, ¿viste? no, estamos, sí, aparte la hora, para vos peor. Pero bueno, ya que estamos en el aire, empiezo de vuelta con la presentación. Decía que Máximo es no solo un amigo muy querido y muy apreciado para nosotros, sino que además es un economista muy renombrado, muy destacado, que hace unos aportes increíbles en las redes sociales, especialmente en X. Es economista de la Universidad Católica Argentina y tengo una instrucción especial, decía, de parte de Máximo para su presentación. Para que quede claro de entrada, Máximo se autopercibe un viejo meado. Vos me dijiste que diga eso. O sea que hay una autopercepción de viejo meado. En realidad no es una autopercepción, sino que hay miles y miles de usuarios de X que opinan eso. Entonces, ¿para qué Ok. contradecir? Digamos, no, Ok, Sí, ok. ¿entendés? Bueno, pero Cuando viste, millones y millones de moscas comen eso caca, te iba a te decir. podés equivocar, digamos. Hay que, Algo de rico debe tener, tal cual, tal cual. exactamente. sí. Pero Así que ya bueno, el mote de viejo meado ha pasado a ser realmente una posición, ¿no? Y una posición ética, si, si me apuras un poco. Bueno, eh, a ver, eh, sí, como que ser viejo fuera mala palabra, ¿no? Como si fuera un comportamiento despreciable y no apreciado. Eh, Cosa inentendible, bueno, en realidad, cosa inentendible. Por algo a los jóvenes se los instruye, porque si nacieran sabiendo, no dirían y no harían algunas de las cosas que dicen y hacen, ¿no? Entonces, es comprensible que tengan esta actitud. Muy seguramente yo también allá por el 68, digamos, trataba de pillato a alguien sin saber que se inventaba la terminología. Con lo cual, digamos, lejos de ofender, es un término que de alguna manera marca una, ¿cómo lo puedo decir? Marca una cierta posición en la cancha, ¿no? Seguramente hemos vivido un poquito más de lo que han vivido algunos, seguramente han... El otro día había uno que me pedía que ampliara mi mirada, ¿verdad? Entonces yo le contesté y le dije, mira, yo no tengo problema en ampliar mi mirada. Ahora, después de haber estudiado en 4 países de 2 continentes, después de haber vivido la revolución socialista de Venezuela, de Perú y de Argentina, después de haber tenido clientes de no sé cuántos países del mundo, después de haber conocido casi 20 países del planeta Tierra, decime cómo hago para ampliar mi mirada. Yo encantado. Sí, 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 No, sí. yo no tengo inconveniente, no me niego. Díganme cómo. Ahora, a partir de ahí, uno quizás comprenda cómo es que la gente compre determinados productos sin preocuparse demasiado de entender el contenido de lo que le están vendiendo. Y normalmente porque no tiene claro qué cosa es lo que espera de la vida, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno tiene claro lo que quiere de la vida, es mucho más fácil comprar y es más difícil que le vendan. totalmente. No, Sí. totalmente. Con lo cual yo voy orgulloso con mi mote de viejo meado. Sí, sí, nosotras también lo hemos adoptado, Total. me da risa porque Luciano acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice, bueno, vamos a hablar de economía o vamos a hablar de pañales. Él lo dice entendiendo la posición nuestra, ¿no? Que siempre hablamos de eso. Para mí es así como vos decís, pero para mí también es una posición ya más ética y hasta ideológica, te diría, ¿no? Por contraposición a el ensalzamiento de
la brutalidad, de la ignorancia, de la no experiencia, es el aquí, ya, ahora, todo eso es en contraposición a lo que es el viejo meado, ¿no? El que analiza, argumenta, tiene experiencia y tiene criterio propio, ¿no? Que eso es lo que se vino a imponer, ¿no? O seguís a la manada, aunque te dicen, ¿no? Desde arriba, nosotros no somos manada, lo cierto es que si vos tenés tu discurso 1 milímetro separado de lo que marca el discurso oficial, ya estás fuera, sos enemigo, el enemigo a batir, el enemigo a vencer, y sobre todo no sos parte del proyecto, ¿no? Lo cual, Irene, es que, a ver, son muchos años, no es un fenómeno moderno, por lo menos por lo que yo he podido apreciar, que la gente que piensa molesta. Acá hay todo un cuento. Permítanme hacer una pequeña historia de la instrucción. Digamos, el mamífero humano, desde siempre, cuando vivía en los árboles, cuando se bajó de los árboles, cuando comenzó a andar en 2 patas, el mamífero humano siempre tuvo tradicionalmente en la familia el ente transmisor de los conocimientos del grupo social. Los mayores, la familia, le enseñaba al cachorro cómo se enciende el fuego, cómo se afila la piedra para hacer una lanza. Eso es la instrucción, digamos, la transmisión del saber del grupo social, y le enseñaba cuáles eran las reglas morales de esta sociedad. Con tu hermana no te acostás, a tu mamá no le pegás. Bueno, en otro grupo capaz que eso estaba bien, pero en este no. Ese papel lo cumplía la familia. Cuando entre los mamíferos humanos comenzó a haber algunos a los cuales les sobraba un poco, vale decir, habían producido más riqueza de la que podían consumir, dedicaron una parte del excedente a contratar encargados de esta tarea con los cachorros. Ahí nace la figura del pedagogo. La familia elegía pedagogos que tuvieran mentalidades y visiones afines a las de la familia, y el pedagogo era el encargado de transmitir el saber y la moral de la familia. Claro, eso era un pedagogo o un alumno, ¿no? Era altamente ineficiente. ¿Cuándo aparece la escuela? La escuela aparece cuando la Iglesia Católica se da cuenta de que puede ofrecer a quien no podía darse el lujo de tener un pedagogo instrucción. Y de paso aprovechaba para adoctrinar. De ahí viene la palabra adoctrinar, transmitir la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, nacen los colegios monásticos, nacen los colegios parroquiales y nace el adoctrinamiento del instruyendo, al cual no solamente se le enseña el saber de su grupo social, sino que además se le agrega la visión moral de la institución que lo está instruyendo, en algunos casos reemplazando al de la familia, en otros casos siendo igual al de la familia. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta? Bueno, en la época de la Revolución Industrial, el eficientismo de la revolución hizo que aparecieran los colegios públicos privados, donde el motivo del colegio público privado era eficientizar el costo, un maestro para muchos alumnos, pero eran todos colegios en los cuales iban los hijos de familia de la misma formación moral y de la misma estatura social, con lo cual no había posibilidad de que les enseñaran cosas diferentes a lo que la familia quería. El primero que se dio cuenta que podía aprovechar el esquema de la Iglesia Católica para transmitir y para imbuir determinadas ideas en la cabeza de los educandos fue Lenin. Y con la Revolución de Octubre en Rusia nace la instrucción pública, instrucción que es utilizada
a partir de ahí por todos los gobiernos del mundo, no solamente para transmitir los saberes del grupo social, sino para transmitir las ideas que al grupo gobernante le interesaba transmitir. Qué interesante. Nace el adoctrinamiento político. Entonces, la idea, digamos, de la comunidad con idea única es común a todas las sociedades que han adoptado este tipo de instrucción, porque los políticos del mundo, llámense liberales, comunistas, lo que ustedes quieran, digamos, se consideran a sí mismos el reemplazo de lo que alguna vez fue la nobleza, la casta dominante, ¿no? No quiero utilizar la palabra casta, digamos, para no confundir a la gente. Entonces, es normal que nos encontremos frente a estos fenómenos de todos alineados y cubiertos, y el que piensa distinto o el que se permite cuestionar es un tipo que molesta. Claro. Entonces, el tipo que molesta primero se lo amonesta y después se lo elimina. No es la primera vez que sucede, no va a ser la última vez que suceda, lamentablemente. Y a mí me parece que cada vez con más éxito lo van a ir logrando, porque la práctica mía profesional como docente en la facultad, a mí me muestra que en los últimos 15, 20 años, la decadencia en la capacidad de elaborar criterios propios a partir de lo que van escuchando en la clase es prácticamente total. Prácticamente total. Es un esfuerzo sobrehumano hilvanar dos conceptos y llegar a una conclusión propia. Es materialmente imposible que lo haga. Pero es que a este fenómeno, digamos, de desculturización se le ha sumado un componente adicional que nace de una frase que fue piedra miliar de una campaña publicitaria muy exitosa, pero que resume un poco una realidad de nuestra sociedad moderna. Y esa frase es: I shop, therefore I am. Tal cual. ¿Verdad? Sí, entonces, sí. Claro, entonces en esta sociedad crecientemente consumista es cada vez más necesario acumular y crear más riqueza para poder consumir más. Claro. Entonces, pasado de las familias donde el padre trabajaba y la madre, si no instruía, educaba, a una familia en la cual se delega la instrucción y la educación. Sí. A la escuela. Totalmente. Entonces, no solamente en la escuela aprenden cómo se prende el fuego y cómo se hace una lanza, sino que también la escuela le dice si puede o no acostarse con la hermana, si puede o no pegarle a la madre. Tal cual. Y no hay una familia que respalda, porque la familia está dedicada a I shop, therefore I am. Sí. Sí. En el mejor de los casos. Porque acá en Argentina, hoy por hoy, con los niveles de estancamiento que tenemos, es I shop, therefore I live. I survive. I shop, therefore I survive. Pero Carolina, decime una cosa. ¿Vos creés que los tipos que se suben a una barcaza para cruzar el Mediterráneo y terminar morfados por los tiburones no se quedarían en su casa si en su casa pudieran ganar lo suficiente como para comprarse el iPad que vos tenés, la zapatilla que vos tenés, la camiseta que vos tenés? Pero por supuesto que estarían encantados. Totalmente. O sea, ellos arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo porque ellos quieren shop, porque si no hay. No sé si me explico. Sí. Aparte, yo creo que el tema de consumo incluso va mucho más allá de lo material, sino que es el I am, es el estar, es el wannabe, es la posibilidad de, pienso, ¿no? Al final es la sociedad que describió Huxley hace muchísimos años, ¿no? De
Brave New World, ¿no? Esta necesidad de estar permanentemente consumiendo para que vos mismo estés distraído y aceptes mansamente lo que te están imponiendo y llegás a este mundo distópico por voluntarismo, ¿no? A diferencia de lo que marcaba Orwell, que llegabas a la distopía justamente oponiéndote a lo que te imponían desde arriba, ¿no? El pensamiento único y demás. Entonces, escuchándolos, ¿ustedes piensan que es compatible un gobierno, entre comillas, liberal? ¿Podemos hablar entonces de liberalismo si la idea siempre es bajar línea y tener encolumnados a los que se acomodan y no a los que molestan? A ver, los nombres son convenciones. Vos, digamos, podés llamar lo que quieras como quieras, y en la medida que en un grupo social haya un acuerdo en que eso se llama lápiz, esto se llamará lápiz. Y si el consenso es que se llame pencil, y será pencil, no será lápiz. Con lo cual, digamos, si la mayoría decide que esto que hoy tenemos en la administración pública argentina se llama liberalismo, pues que sean felices y que lo sigan llamando liberalismo. Yo alguna vez dije en el SEADE, cuando el SEADE, bueno. Sí, cuando yo estudié en el SEADE, pero ya no lo digo más. Yo dije alguna vez en una charla que me invitaron a dar, y por supuesto hubo más de uno que se le pararon los pelos de la nuca cuando lo dije, que si en un grupo social se logra un acuerdo para vivir siendo dueños colectivos de los medios de producción, y donde si en esa sociedad se llega a un acuerdo en dividir el producto del trabajo y de la utilización de los medios de producción de manera igual entre todos los que participan, pues esa sociedad seguramente será exitosa, y desde mi punto de vista se puede llamar una sociedad liberal porque ha logrado ponerse de acuerdo educadamente entre personas sin necesidad de que haya un capanga que manda y que impone una posición. Ahora, ustedes me dirán, pero eso no va a funcionar. Bueno, esa es otra cosa. También podemos ponernos de acuerdo en tener una sociedad en la cual la gente come una vez cada 6 meses. No va a llegar nadie vivo porque es imposible. Hubo acuerdo, hubo voluntad, pero hay imposibilidad fáctica de poder cumplir con lo que se ha acordado. Con lo cual, desde mi punto de vista, no hay política económica liberal. Para mí lo que hay es sociedades que tienen una mayor capacidad de poner de acuerdo individuos libres, vale decir, individuos que son capaces de asumir las responsabilidades que implica la libertad, ¿sí? Que sin imposiciones logran acuerdos. Ningún acuerdo es óptimo para nadie, todos son subóptimos, pero la sociedad funciona. Eso lo que implica es una moral liberal, entendida como una moral que privilegia la individualidad por encima de la colectividad, pero que privilegia el acuerdo y que privilegia no tener nada impuesto por nadie. ¿Sí? Y va a funcionar en la medida en que estos acuerdos sean respetados y en la medida en que haya quien corrija los desvíos de los acuerdos alcanzados. Entonces, después tenemos que pasar a otro discurso. Lo que todo el mundo llama economía en realidad es una gigantesca discusión de finanzas públicas. Es una discusión de macrocontadores. La economía es otra cosa. La economía es la capacidad que la gente tiene para, con recursos escasos, atender necesidades variables, múltiples, ordenadas jerárquicamente.
Todo el mundo tiene algunas necesidades. Yo primero quiero llegar a fin de mes, y luego llegar a fin de mes, después me quiero comprar un auto, y después que me compré el auto quiero tener unos mangos guardados, y después que tengo unos mangos guardados quiero que esos mangos, si no los gasto hoy, los pueda gastar dentro de 6 meses y pueda comprarme lo mismo que no me compré hoy. Claro. Esa es economía. Cada uno de nosotros todos los días de su vida hace economía. Totalmente. Nunca a nadie van a poder convencer de morirse de hambre voluntariamente en aras de un proyecto. La economía es siempre libre. Cuando a vos te imponen un precio máximo para el azúcar, nace el mercado negro. El mercado negro es, el cuentapropista es impuesto a las ganancias cero. O sea, la economía siempre es libre porque el ser humano siempre va a tender a satisfacer sus necesidades de la manera más eficiente posible con los recursos que tiene. Sí. Y es opinable. Hay países en los cuales la gente prefiere gastar sus ingresos en salud y educación, y otros países donde los mismos ingresos prefieren gastarlo en camiseta de Messi y fútbol todos los fines de semana. Claro, si te los gastás en educación y te los gastás en medicina, no te va a alcanzar para ir al estadio todos los fines de semana. Si te vas al estadio todos los fines de semana, no te va a alcanzar para la casa, la comida y otra cosa. Pero son elecciones que hace cada uno. No, totalmente. Las finanzas públicas son otra cosa. La finanza pública es cómo usan el dinero que le quitan a los ciudadanos. Yo tengo un ingreso. Ese ingreso me sirve para cubrir mis necesidades, moverme dentro de la pirámide de Maslow en el nivel en el cual me encuentro, pagar mis deudas, ¿sí? Con lo que me queda disponible. Y contra lo que me quitan, quiero tener algo. A ver, vamos a ver un poquito. Vos entras a la carnicería, el carnicero te pide 10.000 mangos, vos le das 10.000 mangos, el carnicero te da las gracias y no te da nada. Claro. ¿Por qué haces eso? Le dices, hey, yo quiero 2 bifes, ¿qué? O me devolvé. Con los impuestos pasa lo mismo. Es exactamente lo mismo. En una sociedad educada, en una sociedad instruida, seguramente la gente dirá, ok, nos ponemos de acuerdo, vos querés más escuela, yo quiero más cancha de fútbol, bueno, hagamos una mezcla. Entonces, con la plata que ponemos trataremos de hacer un poco de cancha de fútbol y un poco de escuelas. Pero eso, y después tenemos que controlar cómo gastan nuestros impuestos, que no me salga caro la construcción, que no se afanen la plata, que aparezca en el estadio y la cancha de fútbol, y ese tipo de cosas. Pero eso la cascada. ¿Cómo? Que no aparezca en la cascada. No, que no pase como en el chiste ese, que lo invitaron a Brasil y Collor de Mello lo llevó a comer a su casa y Menem le dijo, pero vos no podés vivir en una casa así con tu sueldo de presidente de Brasil. Entonces Collor lo llevó a la ventana y le dijo, ¿ves el hospital? Sí. ¿Ves el aeropuerto? Sí. ¿Ves la autopista? Sí, 10% para mí. Y cuando Collor vino a la Argentina, Menem lo invitó a comer a su casa y Collor dice, vos tampoco vivís con el presidente, con el sueldo. Dice, vení. ¿Se ves el hospital? No. ¿Ves el aeropuerto? No. ¿Ves la autopista? No. 100% para mí. Bueno, entonces, la gente cuando paga los impuestos lo que quiere ver es otra cosa al lado. Es normal. Es como ir al carnicero y digamos, si vos le das plata, el carnicero tiene que darte algo a cambio. Y si por 10.000 mangos te da una buena carne, te vas contenta. Si te da una carne llena de grasa, no te vas contenta o la reclamas. Con los impuestos pasa lo mismo. Sí, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que vos quitas de tus ingresos disponibles para mandarlo a los impuestos, querés que te sirva, digamos, para satisfacer algunas necesidades que si no vos satisfarías de otra manera. De hecho, fíjense que los países escandinavos que son tachados de socialistas son hipercapitalistas. Totalmente. O sea, los tipos han descubierto que haciendo cosas, poniendo plata en común y bien administrada, son mucho más eficientes que haciéndola por la suya. Más barato, totalmente. Y financian el gasto público endeudándose, porque la tasa de interés que le cobran los países que le prestan es menor que la tasa interna de retorno de la plata de los escandinavos puestas en sus negocios. ¿Y qué socialismo me están hablando? Tal cual. No sé si me explico. Entonces,
lo que veo en la Argentina es un gobierno que le podemos poner la etiqueta que ustedes quieran, pero que claramente no cree en la libertad del ser humano, claramente no cree que el ser humano deba asumir responsabilidades a cambio de su libertad. Creo que sigue siendo un gobierno paternalista, dirigista. Cuando asumió Milei, yo tenía dos esperanzas. La primera esperanza es que su ideario fuera implementado más o menos razonablemente. Y la segunda esperanza que yo tenía es que las cagadas que iban a surgir, perdón, disculpen, los errores de política económica que iban a surgir inevitablemente, por lo menos fueran novedosos y me permitieran estudiar casos nuevos. Pues no han sucedido ninguna de las dos cosas. Lo que pasa, Máximo, perdón, esto nosotras, no me parece ir, hablo en plural, a ver, vos frename, pero nosotras nunca tuvimos ninguna esperanza con Milei, nunca tuvimos ninguna esperanza, porque era, para nosotras era, o para mí era tan palmaria la contradicción entre lo que decía y lo que estaba mostrando la prensa que estaba sucediendo, que era nada más y nada menos que la venta de las candidaturas por plata a personas fundamentalmente devenidas del masismo, que eso ya te está mostrando una realidad, te está mostrando con qué te estás encontrando, con qué te vas a encontrar. Tampoco pensé yo, Ire, te digo, tampoco pensé que íbamos a llegar a este extremo que estamos ahora, ¿verdad? Pero bueno, con el paso del tiempo fue dando prueba fehaciente de que es completamente incongruente con el ideario liberal, que es básicamente este que vos acabás de decir, ¿no es cierto? El individualismo metodológico, la acción humana, la toma de decisiones en marcos de incertidumbre, con la responsabilidad consecuente a asumir por esas decisiones. Nada de eso, te digo más, este gobierno no tiene ni la más remota idea o ni la más remota intención de apelar al individualismo metodológico. En ningún momento lo disfrazan, no lo disfrazan, lo distorsionaron al individualismo metodológico. Porque por un lado dicen, si vos sos un incompetente, si vos sos un inepto, si vos no sos eficiente, cagate, no es mi problema, allá vos. Y cada uno para sí y listo, y Dios para todos. Pero eso no es el liberalismo. Eso no es el individualismo metodológico. Por supuesto que no, Carolina, pero yo que tengo unos cuantos añitos más que ustedes, he visto algunas cosas. No sé. No sé. Créanme que es así. Les voy a dar solamente una pista. Yo soy más viejo que Roberto Kachanowski. Buah. ¿Me quedó claro? El nono, que ahora lo estamos molestando, el nono. Bueno, para que les quede claro, digamos. Espérate, vos estudiaste con Charlie, ¿verdad? Claro. Y también con Alex Chafuen. También con Alex Chafuen y también con Ernesto Contreras. Sí, sí. Bueno, después te hago una pregunta, dale, continúa, sí. Entonces, yo quiero señalarte dos cosas, Carolina. La primera es que sí, efectivamente, el personaje Milei, que a mí me tiene bloqueado desde hace... A mí me ha alcanzado un poco para darme cuenta de su perfil personal. Sin embargo, yo recuerdo que en 1988-89 yo estaba trabajando en Chile. Y los chilenos me preguntaban qué iba a pasar en la Argentina con las elecciones. Y yo les contestaba dos cosas. La primera era, les entregaba un ejemplar de un maravilloso librito escrito por Marita Carballo, que había
replicado en la Argentina un estudio de formación de valores de una universidad de bla, 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 no sé, de esas cosas que le gustan a Marita, donde quedaba claro de qué manera los argentinos tenían una especie de esquizofrenia cuando se trataba de... Les doy un ejemplo que recuerdo. ¿Les alcanza el sueldo? No. Si tuvieran más ingreso, ¿qué harían? Medida de vacaciones. Entonces, o sea, no comprendo. La segunda les decía, si gana Menem, yo me vengo a vivir a Chile. Y ganó Menem. Y si ustedes recuerdan el Menem de la campaña, sí, la revolución productiva. Tenía más pelo que Milei. Sí, sí, sí. Bueno, y prometían la revolución productiva. Sin embargo, los primeros años de la administración Menem fueron años que, si se hubieran continuado filosóficamente y se hubieran corregido los errores que habían que corregir, probablemente hoy no estaríamos con la Argentina con la que estamos y no estaríamos hablando de las cosas que estamos. Finalmente, el personaje político le ganó al estadista, se preocupó más por el corto plazo que por el largo plazo y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero en ese momento yo también hubiera dicho que Menem era para irse a vivir a Chile. Entonces, sí, sí. El hecho de que vos veas que Milei, vamos a tomar otro ejemplo, en los Estados Unidos el presidente de la República puede tener el perfil que ustedes quieran. Han sido presidentes de Estados Unidos personajes como Lyndon Johnson, sí, como Nixon, ¿sí? Pero siempre ha habido un sistema que los ha puesto en caja, los ha acotado, les ha permitido quizás verborragia, pero finalmente a la hora de los bifes, miren lo que ha pasado en Chile. En Chile después de Pinochet, ¿sí? Se han seguido discutiendo temas sociales, pero temas del bolsillo de los chilenos no se han vuelto a hablar. El tema quedó clarísimo como era. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando apareció el personaje Milei en el escenario de las posibilidades de presidencia, uno dijo, ojalá este ideario pueda ponerse a funcionar. Claro, cuando finalmente uno entendió, o por lo menos cree haber entendido, porque como en la Argentina la ley de financiamiento de los partidos políticos es una especie de pozo negro donde nadie sabe lo que hay adentro, pero sospechando de dónde vino el financiamiento, viendo los personajes que integran el gobierno, habiendo visto las acciones del gobierno que han... Uno dice, no, bueno, claro, sí, Milei en realidad es el Maduro destinado a terminar en cana cuando corresponda, y los que están gobernando son otros. Totalmente. No, lo que pasó en mi caso o en el caso nuestro es que, bueno, en mi caso personal, yo lo conocía desde mucho antes a él a título personal. Y cuando vos lo conocés a título personal a un individuo, obviamente que tu expectativa no es la misma que si vos no tenés ni idea de quién estás hablando. Eso por un lado. Por otro lado, era una persona que ya venía demostrando que iba a ser muy difícil de controlarse y de mantenerse en sus cabales en un juego en el que tenés que tener la piel muy dura y tenés que tener mucha tolerancia a la traición, a la vuelta, a las idas y a las vueltas, al mal comportamiento de tu equipo, llegado el caso. Tenés que tener una piel muy dura para estar en política. Personalmente, a mí muchas veces me invitaron a participar en la política y ni bajo a premios ilegales yo me meto en política, ¿entendés? Porque no tengo ni la capacidad ni este tipo tampoco. Pero vos creés, Carolina, que en la vida empresaria las cosas son diferentes. No, pero las consecuencias son diferentes, los incentivos son diferentes. No, pero a lo que voy es a lo siguiente. Milei no existe profesionalmente.
Exacto, No, exacto. no, para Eso es lo que nada. yo siempre Mira, digo, no tiene background. a ver, yo no sé cuál habrá sido su negociación más difícil. No, No sé qué cosa habrá tenido que discutir con El quién. color del pelo cuando salía en No, el plató de no sé si me televisión. explico, no sé si habrá tenido presiones políticas, porque no sé si me explico. A sí, ver, obvio. yo soy nadie, yo soy nada, soy un profesional como pueden haber 50.000 más en la República Argentina, este, pero a mí me ha tocado, digamos, a ver, yo he hablado de igual a igual con 6 o 7 presidentes del Banco Central de la República Argentina. O porque fueron mis profesores, o porque eran mis amigos personales, o porque fueron mis clientes, o porque los empleé antes que fueran presidente del Banco Central. Milei no habló. ¿Con quién No, habló? no, Si cuando no, trabajaba en el no. estudio Broad hablaba con el pibe que traía la pizza. Pero no, por eso, o sea, ahí está la pauta. Entonces, si vos sabés que tenés que tener un perfil muy particular, que tenés que tener mucha ambición de poder, que tenés que tener mucha capacidad de tolerancia a cosas que se puedan llegar a contradecir con tu ideario o con tus valores, con tus principios, si vos querés jugar ese juego. Sabiendo todo eso y habiendo conocido a este individuo, era para mí manifiesto que en realidad no me imaginé que iba a terminar tan mal tan pronto, pero era imposible tenerle un ápice de esperanza a una persona que cacareaba el ideario por el que venimos trabajando con IDEA hace 30 años, por un lado, y por el otro lado terminaba cerrando acuerdos completamente espurios que inclusive con la presunción de que no era él, sino que era la hermana, o sea que él es un proxy de la hermana. ¿Entendés? O sea, estamos gobernados por un proxy, no por Sí. un Carolina, cómplice. vos Y viste ella a una su vez, película, vos viste una película maravillosa que se llama Locuras en el Oeste, de No Mel la vi Brooks, nunca. Blazing Saddles. No la de Mel vi. Brooks, puede Bueno, ser, pero yo mañana te voy a mandar Dale. un pedacito de una escena de Mel Brooks haciendo el papel del gobernador en una reunión con su asesor general ya, y su gabinete, ¿sí? ya, sí. Te la voy a Yo creo que mandar. la pusimos, yo la puse en Twitter, me parece. Ah, Sí, 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 Yo, sí. ¿viste? yo la he Sí, subido sí, sí. varias veces. Bueno, es eso, Ujú. Sí, es sí, eso. sí, sí, Entonces, sí. yo hace mucho que vengo diciendo que esto no es liberalismo, mi ley no gobierna, los que fabricaron el proyecto Milei ya obtuvieron los dividendos que querían y se retiraron del juego, y ahora simplemente queda este, el delirio de independencia de poder de los 4 que quedan y que se están peleando por las migas. Sí, sí, Sí. sí. Ahora, con esto que estás diciendo, Uno de los objetivos, para mí, de los que invirtieron en mi ley era, si sale bien, somos todos libertarios de la primera hora. Y si sale todo mal, pegón, pegón, qué grande sos. sí, 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 es así. Ahora, con esto que estás diciendo y con lo que estamos viendo, entonces es posible, a ver, ¿se puede disociar primero la macro de la micro o realmente esto es un invento de cuentas nacionales cuando en realidad es todo lo mismo y con este escenario es posible que individualmente cada familia, empresa que no está dentro del círculo de poder progrese y en definitiva el país arranque, porque todavía no arrancó, o definitivamente tenemos que esperar un nuevo gobierno porque ya se nos agotaron las posibilidades y lo más probable es que
el péndulo, ¿no? Esto salió tan mal que volvemos otra vez a lo anterior o a una cosa diferente, no sé, qué sé yo, puede salir mejor, no lo sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que Milei ha sido un poco ¿cómo se llamaba? El que puso Dualde para limpiar Remeslenikov. Lenikov. Yo creo que Milei ha sido el Remeslenikov Tal cual. de alguna gama del peronismo no kirchnerista. Hmm. Ha logrado... Ay, se fue. Sí. Se le cayó el internet. Sí, Ay. lo han silenciado, pero bueno, mientras que él regresa, seguimos nosotras, ¿no? Acá, bueno, Arturo. No fuimos nosotras las que no apretamos ningún botón nosotras. No, yo estoy tranquila acá sin apretar ningún botón. Yo lo que le preguntaba justamente a Máximo, y es un poco la idea de hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Existe posibilidad para nosotras, para la gente común, para las empresas, que con esto que hoy aparece en la macro podamos bajarlo a nuestras expectativas individuales? ¿Aló? A mí, Sí, a mí. me perdí, se congeló. Decía que yo no creo que, no, digamos, yo creo que este ha sido Remeslenikov de alguna gama del peronismo. Ha permitido que se resuelvan o que se estén resolviendo disputas de poder dentro del peronismo. Mientras tanto, le ha permitido a una serie de... Miren, se han ido 25, 30 empresas multinacionales, quedaron todas en las manos de los mismos. Todo conduce exactamente al mismo final. Hemos visto, digamos, los que están invirtiendo en la Argentina les importa tres pepino la declaración de Adoni, no se ríen de la declaración de Adoni. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Y yo creo que sucede todo esto porque la Argentina no tiene poder judicial. Claro. Porque no hay quien le ponga cascabel al gato. Sí. Y con el agravante ahora que mientras estamos todos entretenidos con las cascadas de Adorni, la hermanísima, una señora que no tiene background más que tirar las cartas y hacer bizcochuelos y venderlos por Instagram, y nuevamente se está viralizando en estos días su participación en un concurso televisivo en el cual no sabe ni hablar y está concursando por, no sé, un baño, un par de duchas gratis para su perro. Esa señora, ¿no? Ignorante, mediocre, está haciendo, porque están en su brutalidad, está cooptada por mentes más siniestras, que son las que hoy están decidiendo colocar 148 jueces, que son los que van a regir por el resto de nuestras vidas los destinos de nuestra vida, propiedad y libertad. O sea, esto está pasando, pero muy, muy bajo el radar, y para mí es lo más grave que está pasando en este momento, a colación de lo que vos estás diciendo, Máximo. Irene, 1, nunca te olvides de Isabelita. 2, una semana antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, Isabelita se fue de vacaciones al Mesidor con la mujer de Videla, la mujer de Macera y la mujer de Agosti. Ya está. Sí. Sí. No ¿Querés más ejemplos? No, digo. Yo personalmente, no sé, yo hace muchos años que enseño Public Choice, la escuela de Public Choice, ¿no? Y una vez que vos aprendés la escuela de Public Choice, realmente es prácticamente imposible que vuelvas a votar en tu vida, ¿no? Es lo que me pasó a mí. Yo ya llegué a un punto en que no voto directamente porque como estudié y aprendí Public Choice, ya es irrelevante ir a votar. ¿Qué pasa con las expectativas?
en un país como el nuestro, las expectativas de un país caudillista, en un país con una tradición de gobiernos fuertes, de gobiernos con intervención no solamente en la economía, sino en el pensamiento generalizado, siempre la expectativa y la ilusión está en que venga un político bueno que haga las cosas bien y que con ese político bueno haciendo las cosas bien, eventualmente el resto vamos a estar mejor o el resto vamos a estar bien. ¿Okay? Entonces vos decís, Ire, ¿qué pasa después de este tipo? Y nada, ¿qué va a pasar después? Va a pasar exactamente lo mismo que con este tipo, y eso vos ya sabés, Ire, que mi pesimismo es endémico. Va a pasar lo mismo con este, va a pasar lo mismo que pasó con Alberto, que pasó con Cristina, que pasó con Macri, que pasó con el Tuerto, que pasó con... Va a pasar lo mismo, no va a pasar Carolina, nada. O sea, Carolina, no. yo no soy académico, no, yo no me dedico a repetir las opiniones de autores que he leído, lo que yo digo es lo que la vida me ha enseñado y las conclusiones que yo he podido Sí, sacar. sí. Ahora, ¿cuál es la madre de la democracia y de los derechos del hombre y del ciudadano? Ay, la pucha, se le está yendo internet. Sí. Se le fue de vuelta. Sí, no escuché lo último ¿Cuál es ya. la madre de los derechos? Alberdi no cayó en paracaídas, lo eligieron después de años de fracasos y guerras internas. Bueno, pero no fue Sí, pero elegido, o sea, esa es una discusión. No, ¿sabés qué me está haciendo acordar? Esta es una discusión que yo Sanofi. tenía con Armando Rivas. Ah, Con mira, Armando Rivas discutíamos de esto, porque Armando Rivas decía exactamente esto que está diciendo Luciano, o sea, hay esperanza. Argentina, imagínate que Armando Rivas era cubano, imagínate todo lo que había visto Armando Rivas en su vida, y Armando Rivas decía, no, la Argentina tuvo la constitución del 53, la generación del 80, la constitución del 1860, Argentina tiene que va a salir porque Argentina experimentó en carne propia las bondades del liberalismo de 1853 y Alberdi y toda la idea alberdiana. Y una cosa que yo le decía era, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Armando? Le digo, cuando Alberdi existió y cuando se sancionó la Constitución del 53, no habían pasado 80 años de populismo entre peronista, militar, radical, de todos los colores el populismo, no es solamente populismo peronista. Entonces, cuando Alberdi existía... No, pero no es un problema de populismo. Perdón, se me cortó en algún momento y sí, tuve que rebobinar. Pero, digamos, punto número uno, el otro día le decía a un querido amigo y gran economista como es Domingo Stamati, con el cual estábamos charlando sobre la charla que dio Roberto en la UBA sobre Alberdi. Sí. Domingo me decía, yo descreo de los discursos que fueron dados en una época que no es igual a la nuestra. Yo decía, sí, es verdad, había que deflacionar por modernidad, pero aún sin deflacionar por modernidad, los discursos de Alberti son mejores que los discursos de muchos políticos actuales, digamos, en este asunto. Pero permitime volver a la pregunta que hice cuando se me congeló todo y no escuché tu respuesta. ¿Cuál es la madre de la democracia y la madre de los derechos del hombre y del ciudadano? La madre de los derechos del hombre y del ciudadano, yo, en mi humilde opinión, la Revolución Americana más que la Revolución Gloriosa primero y la americana más que la francesa. Sí. Para mí, en mi humilde opinión. Sí, para mí también. Fantástico. Que fueron ambas. Un gigantesco baño de sangre para valer con el pasado y comenzar de nuevo. Ah, sí, sí. Bueno. Sí, y... Bueno, pero yo no creo que fue tampoco una revolución de sangre como fue la francesa, por ejemplo. Claro. Yo creo que hubo más bien enfrentamientos, sí, siempre en una revolución, a diferencia de una evolución,
siempre hay sangre, pero por lo mismo tienden a durar menos. La evolución. ¿Cómo nació el mundo moderno? Después de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo basado en reglas, ¿no? Más en reglas positivas. Está bien, digamos, yo creo que no hay ninguna comunidad humana donde se pueda convivir sin que haya reglas. Obvio. Hay formas y formas. A ver, las monarquías absolutas nunca tuvieron ni plan económico, ni presupuesto nacional, ni discusión de la necesidad de la gente. Había uno que decía... Ay, po. No, sí, se va. Sí, es una pena. No, porque el mundo moderno, pero primero tenemos que ver qué es el mundo moderno. Porque si vos me preguntás, me agarrás así saliendo del baño, digamos, en bola. ¿Y qué es y cuándo empezó el mundo moderno? Y en 1765 con la Revolución Industrial, te digo. ¿Entendés? Sí. O sea, yo creo que empezó ahí el mundo moderno en el sentido de lo que podemos llegar a entender como modernidad. Máximo, lo que decíamos era que tenemos que charlar a ver qué es el mundo moderno, porque para mí el mundo moderno empieza con la revolución industrial, moderno en los términos tecnológicos, políticos, económicos, ideológicos. Para mí, en mi humilde opinión, empieza con la revolución industrial y con todo el devenir institucional después que se fue dando simultáneamente con la revolución industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, para mí, de vuelta en mi humilde opinión, empieza la debacle, porque es la profundización del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Está bien, ¿Vos qué decías del mundo moderno? ¿En qué sentido decías vos? Yo llamo mundo moderno el mundo que me ha tocado vivir a mí, digamos. Ah, ok. O sea, perfecto. Lo que yo puedo juzgar porque lo he vivido, porque me ha tocado transitarlo, porque he conocido a los personajes. Ok. No sé, pero digamos, yo lo que digo es que después de la Segunda Guerra Mundial, países dictatoriales como Japón y como Alemania se transformaron en otra cosa. Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos avances tecnológicos gracias a un esquema de cooperación internacional que hasta ese momento no habían habido. ¿Qué será mañana? No lo sé y francamente tampoco me importa porque no estaré. Digo, probablemente desde un punto de vista estrictamente académico vos tengas razón, pero como yo soy un poco más egoísta, tengo esta visión de decir, para mí el mundo moderno es lo que yo conozco, ¿no? Perfecto. Ahí sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, pero te quiero decir, lo que yo quería señalar es que esta modernidad o esta manera de vivir como estamos acostumbrados a vivir nosotros es hija de un drama gigantesco de 50 millones de muertos hace nada. O sea, hay sacudones maltusianos en toda la historia de la humanidad que son los que realmente han producido estos es como si cada tanto cayera un meteorito, ¿viste? Y desaparecieran los dinosaurios y apareciera una vida nueva. Nunca han habido cambios silenciosos, tranquilos, donde todo lo malo poco a poco se fue convirtiendo en bueno. No. Los saltos que la humanidad ha dado han sido saltos con cortes brutalmente violentos. Para lo que decía Washington, pero yo no sé si están de acuerdo, pero cuando decía, ¿no? Que cada tanto la libertad se necesitaba nutrir de la sangre, ¿no? De patriotas, ¿no? Algo así, no, diciendo. Yo no sé si alguien lo decía o no, yo lo que hago es leer la línea de la historia de la humanidad y la línea de la historia de la humanidad está marcada por una serie de hechos épicos, casi todos desastrosamente sangrientos. Sí. ¿Se da casualidad? Yo no lo veo tan así, Máximo, te digo porque yo no lo viví, ¿verdad? O sea, no es de mi época, pero el desarrollo institucional que Occidente
tiene una deuda enorme es con fundamentalmente Inglaterra y Europa continental, desde el momento en el que, precisamente por lo que decía Luciano, las grandes hambrunas hicieron que se caiga por su propio peso el sistema feudal. Y al caer el sistema feudal, se empieza a desarrollar embrionariamente un sistema de intercambio con todos los problemas originarios del mercantilismo primero, hasta que finalmente con Inglaterra y con la Revolución Gloriosa de 1680, 88, ¿no? 1688, y posteriormente todo el avance institucional que llevó al sistema parlamentario a diluir ese poder concentrado que estaba en el rey y que era el que fundamentaba el mercantilismo, fue un proceso de siglos, o sea, no fue de un día para otro. Cuando la revolución, esto hay un libro buenísimo, porque yo no estuve ahí, te aviso, pero hay un libro buenísimo de... No lo insinuaba tampoco, no. No, pero yo aviso porque ya tengo pinta de, ¿no? Pero hay un libro buenísimo de Allen, donde él hace todo un análisis, inclusive con mucho dato cuantitativo, de cómo la revolución industrial, la técnica, la económica, fue posible en realidad porque ya se venía dando estos cambios paulatinos, estos cambios institucionales, que fomentaron esta explosión industrial, esta explosión en el cambio de paradigma, dado que el sistema mercantilista se había caído. ¿Y qué pasaba? Si vos te ponías una fabriquita de algo, una fabriquita de loza, ya no tenías que ir a hablar con el amigo del rey para que te dé el permiso para exportar o para importar los materiales que necesitas para producir. Se había diluido tanto esa concentración de poder que dejó de ser rentable ir a pedirle permiso a los X cantidad, a los 50, 60, 70 parlamentarios que eran los que tenían la posta y el poder para darte el permiso. Y además, esos parlamentarios eran a su vez industrialistas, eran a su vez comerciantes. Entonces, esos Carolina, Carolina, ¿vos te das cuenta de lo que acabas de hacer? No. Nos volviste a traer al presente. ¿No te diste cuenta que acabas de derribar la originalidad de la SIVA? Ah, bueno. Sí, perdón, le pido mil disculpas. ¿Te das cuenta que ni siquiera eso inventaron de nuevo? Digamos que venía desde la época de... Perdón, Alberto, perdóname. Sí, pero a ver. Es un sistema completamente mercantilista, obviamente, todo el sistema. Y ahora no estamos regresando nuevamente a eso, no estamos con Cira, pero estamos con Rigi. Y bueno, yo del otro día escribí por ahí que ahora en Argentina peaje se dice Rigi. Exacto. Rigi, Rimi o Super Rigi. Es decir, sí, digamos, a ver, me da la impresión que, el gobierno presidido por Javier Milei no solamente no tiene nada de liberal, sino que tampoco tiene nada de republicano. Exactamente. Porque vos podés ser republicano y pretender tener un estado de bienestar, o sea, pero respetando la república y respetando, digamos, la voluntad de todos los componentes de la nación. Yo el otro día noté por el lado de Milei un acto que demuestra, no sé si su desprecio, su incompetencia, su necedad, no sé cómo definirlo. El tipo publicita sus reuniones con los representantes del credo judío. Cosa que me parece buenísimo que se reúna con los representantes del credo judío. Lo que él olvida es que los judíos en la Argentina son el 0,5% de los votantes.
y que su obligación como presidente de la República es manifestar el mismo respeto y darle la misma representación al otro 99,5% de los votantes, que incluye, creo, de todas las naturalezas. Él no es el presidente de los judíos en la Argentina, es el presidente de todos los argentinos, de todas las creencias, porque todas las creencias tienen el mismo derecho a voto que la que está al lado. Entonces, esto yo no lo tomo desde el punto de vista, digamos, del respeto por las creencias o no, lo tomo desde el punto de vista del entendimiento de la conveniencia política de ciertos comportamientos para poder aglutinar voluntades y poderlas llevar hacia algo que funcione. No, pero es que no va a aglutinar voluntades desde el desde el primer día. Me acuerdo que lo señalamos con Caro, el 10 de diciembre, cuando él da su discurso de espalda al Congreso, ese mismo día rompió lanzas con todo el mundo. Ahora es el periodismo, y también, como yo ponía hace un rato, lo habíamos escrito, lo habíamos charlado antes en Twitter, sobre los mismos liberales, ¿no? Nosotros somos liberales y somos un estorbo para él, ¿no? Él no entiende que nosotros podamos cuestionarlo, que podamos criticarlo e incluso estar totalmente enfrentados a su política, que él llama liberal y que en realidad es totalmente dirigista. Entonces, como decimos con Caro, ¿no? Que nos hemos dedicado a enseñar, bueno, yo hace ya bastante que dejé las clases, pero Carolina, que viene consistentemente hace casi 30 años tratando de enseñar las bondades de una sociedad libre, que este tipo se la venga a pisotear todos sus años de trabajo, porque les está tirando su trabajo, lo está denostando, tanto lo mismo para vos, para mí, interviniendo, incluso hasta, yo la otra vez hablaba con una tía mía mayor, y que me contaba lo que había sucedido con el peronismo y el antiperonismo en la Argentina de los años 40, 50, 60, incluso hasta los 70. Este tipo está haciendo lo mismo ahora dentro del liberalismo. Por eso venía mi pregunta antes, medio joda, pero en serio también, Máximo, con tus ex compañeros de la universidad, ¿no? Yo tengo clarísimo dónde habría estado parado hoy Charlie, ¿no? Hablamos del gran Charlie Kachanowski, para los que por ahí nos siguen. Yo tengo claro dónde él estaría. Pero lo que a mí me sorprende es dónde está todo el resto de tus compañeros, ¿no? Que vos y Roberto deben ser como una rara avis dentro de todo esto. ¿Vos conocés un proverbio que dice por la plata baila el mono? No lo conozco. ¿Pero vos creés que es esto tan así? ¿Tan así puede ser? A ver. No hay algo de ingenuidad. Yo quiero pensar de que hay ingenuidad. A ver, yo no quiero entrar no quiero entrar en detalles que hacen a la intimidad de las personas. Lógico. Pero lo que digo es que cuando a mí se me intentó forzar moralmente a sostener el proyecto Milei, mi respuesta fue: vos tenés derecho a defender tus intereses. Yo tengo derecho a juzgar si me parece moral o no la forma en la cual defender tus intereses. Y definitivamente yo creo que si para defender tus intereses engañás a la gente, yo no comparto esa moral. Y se acabó la relación. Sí, no, es tremendo, sí. Pero, digamos, si somos liberales y realmente creemos y enseñamos con amor y difundimos las ideas,
Yo Me no parece que es una enseño, frustración, yo no una enseño, indecencia. Irene, No, yo no pero no enseñás enseño. en un aula, pero enseñás a través de tus charlas, en los intercambios, en esto que estamos haciendo ahora, sí es enseñar también. O bueno, Mira, por lo menos difundir y someter a mira, prueba. si de algo yo me, me enorgullezco durante, digamos, de lo que ha sido mi actuación profesional, es que yo nunca he buscado ser temido, yo nunca he buscado ser poderoso, yo siempre he tratado de ser respetado. Mm, Yo puedo cuantificar en dinero cuánto me ha costado ganarme el respeto de la gente que me conoce. mm. Porque decir que no es muy difícil. Es mucho Sí, más fácil decir que sí. sí, 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 sí. Entonces, lo que yo he tratado, habrán visto que hoy cumplo 46 años de ser padre. Hace Ah, Ay, sí, 46, no, felicidades. felicidades, Feliz felicidades. hoy, cumpleaños. gracias, hoy hace 46 años que recibí mi diploma de padre. Muy bueno. Durante estos 46 años mi preocupación ha sido predicar con el ejemplo para mis hijos. Vos Tal no cual. podés en público decir una cosa y en privado decir otra. Vos no podés Totalmente. enseñarles a tus hijos una cosa que luego te ven actuar en público de una manera diferente. Vos no podés proponerle a tus hijos determinados valores que luego en público violentás. Totalmente. No, Exacto. digamos, yo me he dedicado a hacer eso. Les garantizo que en mi vida profesional 3 o 4 firmas mías o un par de sí más de los que yo concedí en mi vida me hubieran dejado a mí un saldo en la cuenta corriente muy interesante, pero Sí, claro. probablemente no me permitiría mirar en la cara a mis hijos. Tal cual. Bueno, es lo que hablamos siempre con Caro, ¿no? Con nuestros Sí, hijos, tal nos pasa cual. lo mismo. No podríamos sostener ante ellos todo lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Es Entonces, horrible. entonces me da la impresión que cuando alguien dice durante la mitad de su vida que es randiano y un día de golpe se transforma en católico ultraortodoxo y pretende justificar eso con una evolución de su pensamiento, cuando eso coincide con dejar la cabeza en una determinada organización para pasar a otra organización, y uno dice, y a mí me huele más a intereses que a evolución intelectual, no sé si me explico. Y sí, Totalmente. cuando pasás a defender elípticamente a un corrupto, porque no lo decís directamente, pero le das la vuelta, evidentemente no tenés ética, no, es... Pero cuando vos pertenecés a una organización y financiás a alguien que crees que puede destruir la cabeza de tu organización que a vos no te gusta, y cuando esa cabeza cambia, vos te olvidás del que financiabas, porque ahora la cabeza es conveniente a tus intereses. Bueno, yo esos pequeños detalles los noto y digo que esos detalles borran la totalidad de cualquier discurso que podamos tener por ahí. Sí. Bueno, pero entonces, Cuando si además, esto, ¿eh? no, lo que digo es, si esto pasa y lo sabemos y lo vemos, entonces, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad que también persigue su propio interés, incluso el empresario prebendario e incluso el planero? Porque al final son todos lo mismo, es decir, todo el mundo está persiguiendo su propio interés, el cual eh, a ver, Todos perseguimos nuestro sobre interés. Todos perseguimos nuestro totalmente, interés. totalmente, pero Esa es la esencia de la libertad, digamos. totalmente, totalmente, la especulación, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay un límite que es la ética, que es tu moral. Entonces,
si esta es la sociedad que tenemos, no vayamos a esperar nada más, como creo que dijo hace un rato Luciano, ¿no? O no me acuerdo si fue Arturo. Es decir, no salen los políticos de Marte, no vienen, no salen de un repollo, salen de esta sociedad. Si esta es la sociedad que tenemos, somos una sociedad acabada, país terminado. Pero discúlpenme, señora, pero el hecho de que ustedes esperen algo es un problema de ustedes. Yo no espero nada. No, yo tampoco. Si me permiten un humilde consejo, les diría no esperen nada. Yo no espero nada. Hace años que no espero nada. Hace años, por eso es que vivo la vida que vivo, ¿no? No esperen nada. O ustedes están dispuestas a seguir actuando de una determinada manera, si ustedes están dispuestas a seguir predicando con el ejemplo, si ustedes están dispuestas a seguir predicando con el esfuerzo, con el trabajo, háganlo porque eso es lo que a ustedes les es correcto. Nos da utilidad, esa es nuestra maximización de utilidad. A mí me maximiza mi utilidad más hacer eso, mantenerme feliz y contenta y tranquila de que me voy a dormir a la noche y digo, bueno, no me prostituí por un carguito. A mí esa es mi utilidad. Yo maximizo mi utilidad diciendo lo que digo de este tipo, de toda. ¿Sabés cuál es mi problema con los aplaudidores liberales, Máximo? Mi problema es que esa gente es cómplice de las consecuencias brutales que va a traer este experimento, este Frankenstein psiquiátrico que se llama Javier Milei, para el ideario liberal después. Entonces, si veníamos trabajando, si veníamos nada, no hicimos nada, tiramos 2 semillitas y nada. Carolina, el otro día llegué a la triste conclusión que ninguno de los referentes a los cuales yo en caso de necesidad le haría una consulta sigue vivo. Uno de ellos solía decirme, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Sí, pero entonces yo creo que la tarea de instrucción, de difusión de ciertas ideas, que en mi modesta opinión debería ser realizada de manera mucho más sencilla. Menos citas de Hayek, menos citas de Mises, menos citas de Rothbard, más lenguaje llano, más ejemplos al alcance del entendimiento de la gente. Una de las cosas que Charlie tenía perfectamente claro es que los modelos matemáticos son muy útiles para determinadas situaciones y determinados personajes cuando necesitamos entre nosotros manifestarnos de alguna manera, pero que para la inmensa mayoría de la gente no quieren decir nada y que además no hay ninguno que sea de aplicación universal, porque si lo hubiera, ya lo hubiéramos adoptado todos. Así sí, como no estamos fabricados en serie. Cómo regular la cantidad de dinero en una economía y el trabajo de regulación de la cantidad de dinero, más que de la capacidad de pegarla en justo, depende de que la gente crea que vos querés hacerlo y sabés hacerlo. Claro. Si la gente cree que vos querés hacerlo y sabés hacerlo, podés tener unos viajes fantásticos, la gente va a seguir confiando. Total. Si vos no tenés la confianza de la gente, podés tener la cuenta al milímetro, no te van a creer. Tal cual. Entonces, sí, yo creo que un error que nosotros cometemos como economistas es hablar en difícil. Decías Carabini y Ortiz. Cuando te hablan de esas cosas sencillas de la economía y de las finanzas y vos no entendés, preguntá. Y si después de preguntar seguís sin entender, es que te quieren estafar. Sí, no, pero es que lo vemos. Pero esto que dice es verdad de perogrullo.
Pero es así, mi papá lo que decía era el murunguñún de la nación, ¿viste? Cuando te quieren hablar y terminan en la nación, ¿no? Entonces, yo tengo una frase de cabecera que cuando alguien te habla de las circunstancias y las consecuencias es porque no. Miren, yo me acuerdo hace muchos años, yo tenía 25 años. Lo fui a ver a mi jefe, que había sido mi profesor en la universidad. Y le dije, doctor, me acaban de invitar a dar una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal para hablar de la vinculación entre la expansión de la base monetaria y la balanza de pagos. ¿Usted cree que yo puedo ir a hablar de ese tema? Y Carlos me miró y me dijo, pero sí, querido, anda, que la gente no entiende un carajo de nada en lo general y menos en lo particular. Está bien, tal cual. Sí, bueno. Imagínate que yo doy economía a los futuros abogados. Imagínate lo que es la frustración mía cuando se quedan. No es nada. Porque no hay que como frustración. Cuando te comienzan a hablar que la base, el multiplicador, que el bono, porque eso son finanzas públicas, esos son detalles de macrocontadores, ni siquiera de economistas. Economía es otra cosa. Economía es hacerle entender a la gente que el índice de precio puede estar congelado. Ahora, si vos acá sentís que la plata que dejás en el banco mañana no te va a servir para comprar lo que compraste hoy, sigue habiendo inflación, aunque los índices de precio estén congelados. Exacto. Sí. Eso si vos, viste, es como cuando dicen que no importa lo sano que esté un banco. Si alguien dice que hay que sacar la plata y todo el mundo va a sacar la plata, el banco que estaba sanísimo capotó. Tal cual. Entonces, la economía que tenemos que tratar de hacerle entender a la gente es la economía simple. Señores, entendamos de lo que estamos hablando. Entendamos cuál es el papel del Poder Ejecutivo en la economía. Entendamos qué cosa es un presupuesto nacional, por qué es necesario tenerlo, pero en términos simples. Hablando de la tasa interna de retorno de los LEVAX y del índice de riesgo país, que ahora es hablar de cosas difíciles para que nadie te entienda y para Obviamente, y en algunos casos para tapar complejos internos, como en el caso del presidente, ¿no? Y eso lo digo yo, me hago cargo de lo que digo. Eso lo han hecho todos. Pero eso lo han hecho todos. O sea, no, sí, pero como este no. Quieren confundir, te hablan en difícil. Entonces, yo lo que creo es que nosotros cuando queremos entrar en esta disputa de discusión en difícil, nos estamos equivocando. Digamos, hay ciertas cosas que no son verdad porque las dijo Mises, son verdad porque son verdad, porque te pasan a vos todos los días. Exacto. A mí cada vez que me dicen, pero vos estás diciendo lo mismo que Rothbard en el capítulo tal de su libro, yo digo, ¿con cuánto me alegra saber que Rothbard pensaba igual que yo? O sea, Exacto, porque esa es la idea, ¿no? Es la idea. Sí, chicos. O sea, hay que crear conciencia en la gente de cómo debe mirar su papel de contribuyente, su papel de ciudadano, su papel de votante. En cosas sencillas. Flaco, si vos el mes pasado podías ahorrar y este mes no importa lo que te digan. ¿Entendés? Si vos con lo que tenías en el banco el mes pasado comprabas un par de zapatillas y este mes no la podés comprar, no importa lo que te digan con respecto a la inflación. Claro, exacto. Es mentira. Exacto. Entonces, sí, no, que nos pasamos mucho de hora y no solamente abusamos de tu tiempo, sino también el de nuestros amigos que nos siguen. Vamos a dejarlo por aquí, Máximo. Como siempre, te comprometemos para una próxima oportunidad, para seguir charlando todos estos temas. Bien, vos sabés que una de las características de los viejos meados es que no tenemos nada que hacer, con lo cual cuando ustedes quieran, ¿no? Sí, pero sí, ya
nos hemos pasado más de 20 minutos y de verdad te agradecemos muchísimo, Máximo, muchas gracias, palabras, todas las cosas que nos hace siempre rever cosas que teníamos en la cabeza y que te hacen como, vamos a ver si las acomodamos y si sigo estando de acuerdo o no. Bueno, acá nos dicen que no, que nos quedemos hasta la medianoche. Gracias, chicos, por estar siempre ahí, pero también nosotros nos tenemos que ir. Y bueno, como siempre, seguimos discutiendo en Twitter, seguimos retuiteando, haciendo cosas por allí. Y no sé, Caro, si querés agregar algo más. No, nada más que Máximo, muchísimas gracias. Un placer poder charlar con vos, tener este tiempo en común, en compartirlo, en haberlo compartido y con nuestros amigos que están mirando. Y como dijo Irene, tenemos una próxima cita y nada, muchísimas gracias. Aprendí un montón con todo lo que charlamos. Sí, así que bueno. Gracias. Mamma mía, qué responsabilidad. Gracias, chicas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao.